Juárez y su México, por Ralph Roder. 62. Quinta parte. El Imperio. 17. Larga, lenta, pesada. La crónica caduca de la intervención terminó formalmente con la salida del ejército francés, pero aún no había acabado. Faltaba algo esencial todavía para liquidar la cuenta. El deseo estaba saciado de desilusión. La desilusión había degenerado en una cantinela cansada y dolorosa, pero la disolución de tan ambiciosa empresa no podía ser pedestre e impotente, y la liquidación fue, en efecto, breve, rápida, purgante. El derrumbe dejó en suspenso la sucesión, disputada no solo por Maximiliano y Juárez, sino por competidores de menor talla. Además de los herederos presuntos, se asomaron otros candidatos para la vacante inminente, entremetidos chupados por el vórtice, girando en el siniestro, que tenían todavía que eliminarse antes de poder enfrentarse los protagonistas, legitimando la sucesión y resolviendo a fondo la cuestión mexicana. Y en los últimos meses de 1866, dos de estos aspirantes se postularon para disputar la solución inevitable. En la vasta disolución del imperio no faltaba ningún elemento de la comedia humana, y el sedimento trágico contenía también un filón de farsa. Uno de los aspirantes era Santa Anna. Desde su expulsión del país en 1855, se había radicado en la isla de Santo Tomás, pendiente de otra vuelta patriótica. Pero los ciclos santanistas no se repetían con la misma regularidad que antes. Abrazando el imperio en 1865, desembarcó en Veracruz y fue expulsado por Bazaine. Deportado a su isla virgen, abrazó la República y le brindó su espada en proclamas periódicas. Pasaba el tiempo, pero Santa Anna no ganaba año. México siguió su marcha sin su intervención. La veleta perenne aguardaba incansablemente los vientos alisios para levantar su bandera, pero todo siguió igual hasta que en el verano de 1865 Mr. Seward pasó por Santo Tomás. Lo que sucedió no tuvo importancia. Seward lo saludó, le dijo adiós y siguió su camino. Pero en los vaivenes de la historia humana, lo que importa no es lo que sucede, sino lo que creen los hombres que les ha sucedido. La crónica de sus progresos no es otra cosa. Y a Santa Anna mucho le importaba lo que sucedía en su fuero interior. Aunque su charla con Seward versaba sobre todo menos la política, Santa Anna creyó que la visita tenía un propósito ulterior y la interpretó como un sondeo discreto. Y aquí y allá, en México y en otras partes, la voz de la calle aseguraba que la visita del secretario de Estado norteamericano a Santo Tomás tenía algo que ver con la sucesión. Seward, que a la sazón estaba de vacaciones en el Caribe, no llevaba más objeto que conocer una de sus curiosidades, pero habiendo despertado la curiosidad de los cuentistas, no desmintió el infundio, ya que lo que sucedía en la opinión de los franceses no le dejaba indiferente, y la suposición de que pensaba en Santa Anna como un sustituto posible para Juárez no tardó en ganar terreno. Convencido por su parte, Santa Anna no dejó crecer la hierba bajo sus pies y mandó a Washington un emisario para sondear la posibilidad. Pero la contestación era cruel. Se le aconsejaba que se alistara bajo la bandera de Juárez. Por fuerte que fuera la pócima, la tragó y ofreció ponerse a las órdenes de su viejo antagonista, sin tomar en cuenta la posibilidad de un desaire. Al enterarse de la oferta, Juárez escribió a Romero que el mejor servicio que Santa Anna podía prestar a su patria, y el único que estaba dispuesto a aceptar, era el de vivir retirado de ella. No obstante, Santa Anna se fue a la plaza. En el verano de 1866 se marchó para Washington y al llegar a Nueva York concedió una entrevista a los periodistas, los que recordaban muy bien quién era y le vieron muy sano y bien conservado a pesar de estar muy avanzado de edad. Tanto fue así y tan bien conservado se sabía que no se dio cuenta de otra cosa. Radicándose en la isla de Staten, comisionó a un agente para que fuera a Washington con la oferta de vender otro jirón de territorio mexicano a cambio de su reconocimiento formal.
Pero las leyes de la oferta y la demanda ya no funcionaban normalmente. Seward ni siquiera tomó la proposición en consideración y Santana se quedó con un pleito en las manos contra el agente, que le cobró una cantidad exorbitante por el servicio prestado. No obstante, el paso no fue inútil. Redondeaba su historia personal. Las finalidades a las que sirven los hombres no son siempre las que conocen, y sucede a veces que las mejores son las que ignoran. Y eso fue lo que a él le pasó. Antes de abandonar la isla de Staten para volver a su isla virgen, el veterano expidió una proclama para recordar a sus compatriotas que, mal que les pese, él era la historia de México, lo que era rigurosamente cierto, pero también era cierto que ya había pasado a la historia. Aunque indiscutiblemente un viejo verde, por su parte, hacía mucho que sus compatriotas habían alcanzado la edad de la razón, y el resurgimiento del oportunista anticuado conmemoraba una etapa superada y servía una finalidad afortunada, señalando el transcurso del tiempo como una baliza entre las corrientes raudas y el progreso alcanzado. En lo sucesivo, algunas cosas serían imposibles, y una de aquellas era Santana. Santana era un anacronismo, o según la frase de Juárez, un cadáver político irresucitable, y se eliminó automáticamente. Lo que le sucedió era el resultado natural de un cuerpo hueco tirado por la fuerza de la gravitación hacia el vacío irresistible, y su evolución vertiginosa se agotó en la periferia del vórtice. Pero otro pretendiente penetró hasta la revolución interna y casi alcanzó el mismo centro. La agitación de Santana no fue más que una payasada. La actividad de González Ortega era una tragicomedia. En el otoño de 1866, González Ortega se resolvió a hacer valer su derecho a la presidencia. Mientras se limitaba a manifiestos y protestas lanzados del otro lado del Bravo, Juárez no le había hecho caso. Acusando recibo del primero de esos ataques, escribió a Santa Cilia: «Ya acordaré la contestación que debe dársele. Por supuesto, una contestación decorosa, pues repugna a la dignidad de un gobierno descender al terreno vedado en que se ha solazado el atolondrado criminal González Ortega. Afortunadamente, se dirige a los mexicanos, para quienes él, lo mismo que yo, somos bien conocidos, y tal vez por esto el gobierno sigue imperturbable en su marcha, siendo atacado y obedecido sin contradicción por el pueblo y sus autoridades. Siendo así, le pareció gratuito, además de indecoroso, que se diga algo oficialmente sobre el folleto de Ortega, que no es más que un tejido de falsedades y calumnias torpemente inventadas. Y en cuanto a sus partidarios, son unos miserables que no tienen honor ni vergüenza. Si no temiera ensuciarme en una polémica con ellos, podría decirles muchas cosas que les avergonzarían, si vergüenza tuvieran. Pero el respeto a la autoridad que ejerzo, al público y a mi propia dignidad, me impiden descender al cieno en que se agitan estas gentes. Lo que dicen Ortega y sus partidarios de que estoy de acuerdo con Santana y que he vendido la Baja California son vulgaridades con que siempre me han atacado los que no pueden hacerlo con razones y hechos fundados. No les hagan caso». Pero cuando al fin, en octubre de 1866, González Ortega se aventuró a cruzar la frontera y a desafiar el sentido común de sus compatriotas, se hizo acreedor a la atención seria, no solo del gobierno mexicano, sino del norteamericano, que lo detuvo y lo encarceló para impedir que se reuniera con sus partidarios en Matamoros, donde un coronel republicano se había declarado por él y defendía la plaza contra una fuerza leal al gobierno. La intervención norteamericana fue más lejos. Obedeciendo órdenes del general Sheridan, las tropas fronterizas cruzaron el río, ocuparon Matamoros, enarbolaron las barras y las estrellas e intimaron la rendición de la plaza al coronel rebelde. Este optó por rendirse a sus compatriotas y las tropas norteamericanas se retiraron, dejando la plaza en manos de los juaristas. Ambos comandantes mexicanos, así como González Ortega, protestaron contra la invasión del vecino, y Juárez denunció el atentado luego que supo lo ocurrido, pero al mismo tiempo aprobó las medidas preventivas tomadas por los norteamericanos para evitar la complicación.
En la carta que Ortega escribió a Negrete en 22 de junio, explicó a Santacilia. Le decía que pronto entraría por la frontera y si los estados de ella le oponían obstáculos, llevaría una fuerza de voluntarios americanos. Esta amenaza es la mejor justificación de la orden de Sheridan y la refutación más victoriosa a la protesta de Ortega. González Ortega explotó la aparente colusión en su protesta y logró provocar, por lo menos, un incidente internacional sumamente comprometedor. Resultaba imposible tratarlo como una mera molestia, y cuando el gobierno estadounidense le puso en libertad y le permitió pasar la frontera, su propio gobierno lo detuvo y lo sometió a juicio. Este paso, que el presidente había anunciado un año antes, provocó la inquietud de algunos de sus partidarios y su propia indignación contra la prudencia de los timoratos. Es cosa extraña que algunos hayan juzgado imprudente la disposición que manda enjuiciar al general Ortega. Escribió a Santacilia en aquel entonces. Que lo juzguen así los partidarios de este, que siempre han deseado verlo en el primer puesto de la nación, nada tiene de particular. Pero que hombres que en coro manifestaban que Ortega no era conveniente en el mando, que yo debía continuar y que solo de este modo se evitaba la anarquía, censuren ahora esta medida, es el colmo de la inconsecuencia y del candor. Pues, ¿qué quieren? Que el gobierno hubiera cerrado los ojos a las faltas y delitos de aquel, dándole un título legal para que con él pudiera promover motines contra la autoridad. Esto habría sido dar armas al enemigo contra la sociedad, y esto habría hecho un gobierno que no tuviera la conciencia de su deber y que por pusilanimidad quisiera perjudicar al país con las medidas a medias. Con mayor razón, Juárez invocó la misma defensa un año más tarde, cuando la obstinación de González Ortega lo obligó a pasar también el Rubicón y a aceptar todas las consecuencias de su determinación, y la complicación creó una situación sumamente delicada. González Ortega negó imperturbablemente el cargo de deserción que motivaba su arresto y siguió insistiendo en su derecho a la presidencia y en considerarse un mártir a la fe constitucionalista y una víctima de la persecución política. De ahí la tragicomedia. Si sus derechos eran controvertibles en 1865, estaban condenados en 1866, cuando, después de tardar un año para promoverlos, el país ya había adoptado y aprobado la decisión tomada por el presidente. Esto es lo que importa, decía Juárez, pues la opinión pública es el todo donde se adopta el régimen democrático. Pero en materia de política, la inteligencia de González Ortega, lo mismo que su ambición, dejaba mucho que desear. En la cárcel se vio reducido a su propia órbita mental, prisión más estrecha que los límites de su celda, porque la evasión era orgánicamente imposible. Y con la infatuación de la más absoluta buena fe, se imaginó que lo que le había sucedido era la obra de un hombre que se llamaba Juárez. Si la comedia proviene de las seducciones del ego y cabe en un mundo de su propia creación, la alucinación de González Ortega delataba su origen, porque ya había perdido contacto con la realidad. Pero al llegar a tal punto, la comedia y la tragedia son muy afines. La sustancia es idéntica, y en su caso la trama era igualmente apta para ambos géneros. También se ha dicho que la vis cómica proviene del conflicto entre lo vital y lo automático, de la incongruencia de la libre iniciativa y la rutina de la costumbre y las convenciones. Y al insistir en la aplicación automática de la Constitución, sin respeto a las condiciones, a las consecuencias, al sentido común y a la voluntad popular, para gratificar su ambición personal, González Ortega puso al desnudo sus limitaciones intelectuales con una solemnidad cómica que merecía bien de la musa. Calzando el coturno, quedó colgado, pero su pretensión tuvo consecuencias graves para él y para Juárez, y solo el buen sentido de sus compatriotas impidió que la situación se convirtiera en tragedia. El tragicómico también se eliminó automáticamente, lo mismo que Santana, pero no por la sola fuerza de su ligereza intrínseca. Aunque ligero de cascos,
tenía suficiente gravedad específica para prestar un peso plausible a sus pretensiones y obligar al presidente a recurrir a la fuerza para reducir el eco rebelde a la razón. La corriente lo llevó muy cerca del centro antes de arrojarlo a la circunferencia de la sucesión, y fue solo después de adquirir, gracias a su reclusión, el conocimiento incontrovertible del mundo y de sí mismo, cuando alcanzó la abnegación y se conformó con la suerte de un pretendiente excéntrico. El centro era, como siempre, Juárez, y el centro estaba calmado. A su alrededor, el vórtice revolvía vertiginoso y voraz. Dentro de él solo acumulaba fuerza, seguridad, autosuficiencia. Inmune a la conmoción, inmóvil e inconmovible, aguardaba la solución de una situación en que todo concurría a su favor y todo convergía hacia él. Él era el eje político, el polo moral, el centro magnético en torno del cual giraba el mundo extraño y el punto concéntrico de la catástrofe, y bien lo sabía. Yo sigo sin novedad, escribió a su esposa en vísperas de su onomástico en 1866. Solo una enfermedad grave me está atacando, y es un mal que no tiene remedio. Son los 60 que cumpliré dentro de 8 días. Pero no creas que la tal enfermedad me abate, ni me intimida. Veo pasar los años y yo sigo mi camino. Y si el tiempo no podía alcanzarlo, ¿quién podía tocarlo? Así veo también las protestas y tonterías de Ortega y tío Ruizito. Hasta ahora no han conseguido sino ponerse en ridículo. Los pueblos siguen, como yo, su tarea y no hacen caso de tales héroes. Había engordado, como si su cuerpo se hubiese nutrido, como su espíritu, de la vida de los vencidos. Su espíritu crecía con tal transustanciación. El alma sufrida, que durante tantos años magros había prosperado con la adversidad, se dilataba ahora al contemplar el término inminente de sus labores. Muy grande es la calamidad que ha pesado sobre nosotros en estos últimos años, pero debemos consolarnos con el porvenir. Para mí, casi próximo y seguro de que después de la presente guerra, las repúblicas americanas, no hablo de la de Washington, al menos la de México, quedarán absolutamente libres del triple yugo de la religión de Estado, clases privilegiadas y tratados onerosos con las potencias europeas. El reconocimiento de estas al emperador Maximiliano ha roto los pactos con que nos redujeron a un pupilaje. Había vivido y luchado lo bastante para ver aquel día, y casi podía decirse que la intervención fue un bien disfrazado. Bien le habían servido sus enemigos y México tenía todo por ganar con la gran conjura en su contra. Al enterarse de los rumores bélicos en Europa, el presidente extendió la vista sobre los amplios pastos que el nuevo mundo proporcionaría al viejo, cuando se hubiera logrado el drenaje del diluvio. Ojalá que la guerra europea sea ya una realidad. Ella cooperará a la prosperidad de México, que dentro de 2 años, a lo más, estará en condiciones de dar paz y garantías de seguridad a los sabios, a los ricos y a los artesanos, que necesariamente deben de huir de los estragos de la guerra y buscar un asilo donde hay paz y libertad. Y al corroborarse los rumores, su corazón dio un salto de satisfacción. Lo más importante es el rompimiento de hostilidades entre Prusia y Austria. Convenga usted conmigo que Bismarck es un hombre de pro, porque ha logrado poner en alarma y en movimiento a los demás lobos de la Europa. Dios lo mantenga en su firmeza para que el incendio no se apague, sino que devore el último opresor de aquella parte del mundo. De los beneficios que resultaban de la intervención, no era el menor las nuevas relaciones con los Estados Unidos, que desataban las cadenas del pasado y apareaban los dos pueblos con las ligas del interés común. La actitud de Washington había influido en la lucha tardía, pero eficazmente. Seward le había impartido un auxilio parsimonioso, pero poderoso, negándose a reconocer todo otro gobierno o pretendiente, violentando la evacuación de los franceses mediante una presión diplomática que redoblaba a medida que Napoleón cedía, codeando sus demoras, cortando sus remedios, frunciendo el ceño al formarse una legión extranjera, frenando el envío de refuerzos austríacos con una nota perentoria a Viena y reduciendo al emperador americano a sus propios recursos. Y fue en gran parte gracias al manejo del vecino
vigilando la lucha en función de árbitro y tanteador, como la arena quedó despejada para la tarde y los antagonistas pudieron enfrentarse libremente en el último lance. Con el reflujo de la evacuación, la preocupación de los linderos del imperio cundía rápidamente. A fines de diciembre de 1866, el presidente llegó a Durango y su familia se aprestaba para la reunión, detenida solamente por la duda de la ruta más segura que seguir, por tierra o por mar. Las únicas ventajas que a mí me resultarían de irme por Veracruz, le escribió a su esposa, son que yo misma me llevaría a nuestros hijos, que si me voy por Monterrey no será así. Y solo para acompañar a sus hijos muertos y reintegrarlos personalmente a la patria, doña Margarita propuso su partida. El alba del año nuevo despuntó brillante en Durango. Se ha hecho un magnífico recibimiento al gobierno, apuntó el presidente, el día primero del año de fruición. Y eso es natural, por aquello de que no es lo mismo virrey que te vas que virrey que te vienes. A medida que siguió avanzando hacia el interior, el camino recordaba al viandante y se le tributaba una bienvenida regia. En Zacatecas, donde llegó a fines de enero, la población lo recibió con bailes, fiestas y fuegos artificiales y le obsequió un bastón, costeado por una colecta pública, valorado en 2,000 pesos y de un valor sentimental muy superior al material. En sus manos equivalía a un cetro imperial o a un bastón de mariscal, y como tal lo apreciaba. A los 4 días de su llegada, Miramón atacó la ciudad, penetró el reducto y puso en fuga a la guarnición. Cansado de la prudencia oficial y de la defensa delegada, el presidente se quedó con la tropa hasta el último momento, y rompiendo otra costumbre también, abandonó su coche y montó a caballo. A este abandono presuroso de sus súbditos conocidos se debió su escape de la persecución enemiga. Miramón, observando el coche presidencial corriendo por el camino de Fresnillo, dirigió la persecución de su caballería por aquel rumbo y supo demasiado tarde que los jinetes que se esfumaban a rienda suelta por el camino de Jerez eran Juárez y sus ministros. La aproximación de refuerzos republicanos obligó a Miramón a abandonar la ciudad a su vez, y 8 días más tarde Juárez regresó a Zacatecas. Sus efectos personales desaparecieron en el saqueo de la ciudad, pero se recuperó el objeto esencial, el bastón. Al informar a su familia, el presidente hizo la apología de su imprudencia. Aunque muchas personas opinaron por qué el gobierno se retirara de esta ciudad, y para ello había razones muy poderosas de conveniencia política. Sin embargo, yo no creí conveniente seguir esta opinión y me resolví a correr la suerte de nuestras tropas. El entusiasmo casi frenético con que este pueblo me recibió y la idea tremenda de que mi anticipada retirada de esta ciudad introdujese el desaliento en las tropas y en el pueblo, me afirmaron más en mi resolución. En fin, mi opinión era que si la plaza se perdía, esta desgracia no fuera efecto de la retirada del gobierno, sino la causa. En los momentos de mi salida, el día 27, Salomé llevó mi equipaje a una casa inmediata al palacio, la que después catearon Joaquín Miramón y otros esbirros. Solo se salvó mi petaca y el bastón que me acababan de regalar. Recobrado el objeto esencial, el bastón desechó todas las objeciones de propios y extraños. Su familia se alarmó por lo ocurrido, juzgando su conducta una tontería temeraria, lo que lo obligó a volver a la defensa de su criterio. Quedó impuesto del sermón por lo que fue calavereada del día 27. Quedó impuesto del sermón por lo que fue calavereada del día 27 de enero en Zacatecas. Hay circunstancias en la vida en que es preciso aventurarlo todo, si se quiere seguir viviendo física y moralmente, y en esas me vi el día 27 citado. Salí bien y estoy contento y satisfecho con lo que hice. Ya era tarde para regañarlo. Había llegado a los 60 años. Estaba cansado de la insípida seguridad, cansado del papel necesario, pero sin gloria, del civil dirigiendo la batalla detrás de las líneas, y moralmente no podía seguir viviendo sin dar una escapadita antes de terminarse la guerra. Físicamente se salvó del desastre por un margen muy escaso. Entre los trofeos tomados al enemigo se encontraba una orden firmada por Maximiliano y comunicada a Miramón algunas semanas antes,
para que Juárez y sus ministros, si cayesen presos, fueran procesados y sentenciados por un consejo de guerra, pero que la sentencia le fuera remitida antes de ponerla en ejecución. Una ambigüedad fatal revestía aquella orden y selló la suerte de su autor. Sea que Maximiliano pensara condenar o indultar, no cabía duda de que Juárez se hubiera encontrado a su merced, y fue esa discreción soberana lo que dio al documento una equiponderancia imperdonable. Igualmente desastrosa hubiera sido para el presidente invicto en aquel trance la gracia o la tumba. Del castigo apenas eludido de su calaverada, Juárez se cuidó bien de informar a su familia. La reocupación de nuestro México siguió sin oposición hasta que el presidente llegó a Zacatecas. Allá comenzaba la reconquista. Batiéndose en retirada, Miramón fue atacado y derrotado por las fuerzas republicanas en el pueblo de San Joaquín y se refugió en Querétaro, donde Maximiliano, Márquez, Mejía y unos 10,000 soldados tenían establecido el frente para proteger la capital. Márquez se permitió una alusión sarcástica a su derrota en un banquete público, y moralmente Miramón estaba derrotado en realidad. Después de la batalla de San Joaquín, confesó francamente que las fuerzas republicanas eran irresistibles porque defendían la causa nacional, y reconoció que, con tal incentivo, su triunfo era indefectible. En el campo de los imperialistas faltaba por completo la convicción. La fe quedó reducida a la lucha encarnizada para sobrevivir. Para levantar tropa y dinero, se recurrió a los arbitrios gastados, a la leva y a los préstamos forzados. La lotería de los condenados los cogía el azar enredada de ricos y pobres, sujetos todos a la contribución de sangre, y con los residuos de tales fuerzas, reclutados por secuestro y extorsión, Maximiliano se marchó a la campaña, luego que los franceses salieron de la capital. Abandonado a sus propios recursos, se mostró responsable y aceptó la situación a sabiendas de que era insostenible, precisamente por ser insostenible. Porque de todos los motivos que inspiraban su perseverancia, el más imperativo, el incentivo que todo lo cerraba en un nudo que nada podía soltar, era la gracia innata del alma bien nacida, que dictaba la expiación condigna del error. Obligado por su honor a atentar a la providencia, se dejó envolver, voluntariamente y sin vendas, en la telaraña transparente de ilusiones que sus partidarios tejieron ante sus ojos para salvar sus cabezas. Y purgándose del pecado original del invasor, salió al encuentro con Juárez en buena lid y se naturalizó mexicano para el último cuarto de hora en Querétaro. Cercado por las fuerzas republicanas del general Escobedo, Querétaro resistió por casi 100 días, desde el 19 de febrero hasta el 15 de mayo. Numéricamente inferior en descampado, la guarnición quedó embotellada en la circunvalación, y Maximiliano, bloqueado por las técnicas contrarias de sus defensores. Confiado en su talento y en la comprobada regla militar, plaza asediada, plaza tomada. Miramón favorecía una embestida contra los asediadores antes de cerrarse el cerco y cortarse la comunicación. Pero, desacreditado por la derrota en San Joaquín, su táctica tuvo que ceder a la de Márquez, resuelto a quedarse a la defensiva. A fines de la cuarta semana del sitio, la situación era desesperada, y Márquez salió con una fuerte escolta de caballería abriéndose paso a través de las líneas enemigas para conseguir refuerzos en la capital, pero no regresó. Si eso se debía a defección o a discreción militar, es un punto dudoso. A partir de esa fecha, su conducta era discutible. Nombrado por el emperador lugarteniente del reino con facultades omnímodas, Márquez logró exprimir las últimas gotas de sangre de la capital y salió rápidamente para Puebla, a la que amenazaba Porfirio Díaz. Pero Puebla cayó antes de su llegada y Márquez regresó a la capital, donde se encerró para la postrer defensa. Como Puebla dominaba la ruta de escape al mar, no faltaban motivos poderosos de discreción militar para desviar el socorro pedido por ese rumbo, de modo que una duda favorable amparaba su determinación. Pero no cabía duda del efecto de su fracaso en el sitio de Querétaro, ni de su conformidad con la catástrofe durante los contados días concedidos a sus compañeros en el norte. Celoso de Miramón
ejerció su breve autoridad movilizando a los civiles para la fortificación de la capital, sin levantar un dedo para socorrer a la guarnición atrapada en Querétaro, ni siquiera del único modo que le quedaba. Maximiliano le había confiado su acta de abdicación con instrucciones de publicarla, luego que cayera preso. Pero Márquez, consultando su discreción, no creyó conveniente abandonar a su soberano prematuramente, de suerte que se mostró leal hasta la muerte. Miramón, entre tanto, había puesto a prueba su técnica, intentando una serie de salidas tardías y espasmódicas que no lograron romper el cerco, pero que sostuvieron la moral de la guarnición hasta el 15 de mayo. Para la mañana de aquel día se tenía planeada una arrancada en fuerza, con poca esperanza de salir de la ratonera, mas con la resolución de sucumbir, por lo menos, en reñido combate. Pero el fin fue sórdido. Al amanecer, un traidor abrió un portillo al enemigo y Maximiliano cayó preso con su plana mayor. Su conducta en el momento crítico era candorosa. Mandó decir al general Escobedo que ya no era emperador de México, que había firmado su abdicación y que quería ser la única víctima, si hiciera falta una, y propuso que se le facilitara una escolta para salir del país inmediatamente, con la promesa de no regresar nunca. Se le contestó que la petición sería remitida a las autoridades competentes, y con eso el preso se rindió sin reserva, y todo había terminado. Todo había terminado, por lo menos en el concepto del archiduque, aunque hasta en aquel trance se entregaba a su suerte sin darla por concluida. Todo había terminado, por lo menos en el ligero alivio con que descansaba de su persecución tenaz. Todo había terminado, menos el desenlace de la calamidad que con tanta constancia se había obstinado en cortejar. La larga agonía del imperio había terminado dejando en herencia un saldo incalculable de vidas perdidas y pervertidas, de recursos dilapidados, de infección social, de mortificación nacional y de encono humano que exigían satisfacción. Y como los verdaderos culpables estaban inalcanzables, la satisfacción no podía ser más que formal, y la expiación era tanto más exigente por ser simbólica. Maximiliano fue condenado, con sus lugartenientes Miramón y Mejía, a comparecer ante un tribunal militar. Contra esa sentencia, el príncipe apeló al presidente, que se encontraba en San Luis Potosí, en una nota en la que le pedía una entrevista personal. La nota era el corolario lógico de su propia orden de procesar a Juárez ante un consejo de guerra, pero de suspender la sentencia en las mismas circunstancias. De todos los peligros implícitos en aquel documento, el más grande para Juárez era el riesgo del contacto personal con un adversario generoso. Y ahora que sus posiciones estaban invertidas, el peligro de personalizar la cuestión mexicana y de conmoverse y quedar desarmado, traicionando el porvenir al traducirlo en una tragedia individual, era mortal, y lo eludió en defensa propia. Enemigo simpático, Maximiliano había buscado una entrevista desde su primera llegada a México, fincando sus esperanzas en el contacto personal para conjurar sus dificultades. Sus afinidades exigían una conferencia cara a cara, pero su último recurso fracasó. La petición fue rechazada. Consignado al tribunal militar, Maximiliano mandó a la capital a pedir defensores jurídicos. La conducta de sus partidarios en aquel momento era característica. La capital estaba sometida a un bloqueo doble, uno por el ejército de Díaz afuera, otro adentro por la resistencia de las autoridades a reconocer la realidad. La caída de Querétaro fue ocultada al público, primero por un silencio impenetrable, enseguida por rumores de supuestos triunfos y de la vuelta inminente del emperador a la capital. Con los fútiles artificios y la mendicidad culminante de esos días, Márquez y sus cómplices alcanzaron el triunfo supremo de la mentalidad conservadora, adoctrinada por su credo y acostumbrada por la práctica a confundir siempre el título con el texto y la fe con la fachada, la iglesia con la religión, el Estado con la sociedad, la apariencia con la realidad, el nombre con la sustancia. Hasta el fin, el gobierno pseudoimperial siguió agonizando en la mentira, y fue solo con la llegada del emisario en búsqueda de abogados dispuestos a defender al ex emperador como se transparentó la verdad y se supo la catástrofe.
3 jurisconsultos respondieron a la llamada, liberales todos, y uno de ellos, Mariano Riva Palacio, una eminencia, doblemente capacitado para emprender la defensa. Primero, por ser un veterano enemigo del imperio, y segundo, porque su hijo había combatido con las armas en la mano y capturado a su cliente. Acompañados por 3 diplomáticos, los abogados salieron presurosamente para Querétaro, donde se repartieron los papeles, quedando uno con el acusado para preparar su defensa y siguiendo los otros hasta San Luis Potosí para interceder ante el gobierno, único recurso real, ya que la sola formación de causa ante un tribunal militar bastaba para predeterminar la sentencia. El proceso en Querétaro duró 3 días, del 13 al 15 de junio, y la función se celebró apropiadamente en un teatro, con la corte y los acusados en el foro y el público en la sala. Maximiliano brillaba por su ausencia, habiéndose negado a sufrir tan espectacular desgracia, y únicamente sus codelincuentes fueron exhibidos en las tablas. Eclipsados por la sombra del protagonista, comparecieron como cómplices para sufrir la suerte de comparsas y se desvanecieron en una formalidad efímera. Uno, sin embargo, mereció su momento de estigma y fue condenado por derecho propio. Miramón, cuya triste celebridad casi había sido borrada por la marcha del tiempo, se salvó de la sombra, merced a la hecatombe de Tacubaya, que fue recapacitada en Querétaro, y se le concedió el recuerdo indeleble antes de relegarlo al olvido. Mejía, ocupando el puesto que propiamente correspondía a Márquez, a quien fue imposible llamar de capítulo, carecía de antecedentes criminales y fue sentenciado sin reclamar la atención pública. La tercera M, la figura muda del monograma imperial, monopolizaba la atención de la corte y el interés del público. Maximiliano fue defendido por sus abogados con un empeño superior a la mera conciencia profesional o al puro arte legal, ardiente, lógica y valientemente, con una amplia apelación al sentimiento humanitario y a la razón histórica. La defensa negaba la competencia de la corte, explícitamente, para conocer la causa, y el derecho del gobierno, implícitamente, para juzgar al acusado como rebelde, o según los términos de la acusación, como usurpador del poder público, enemigo de la independencia y seguridad de la nación, perturbador del orden y de la tranquilidad pública y violador del derecho de gentes y de las garantías individuales. Fraseología sonora, dijeron los abogados, propia de un periódico o de un círculo político más bien que del fallo reflexivo de la humanidad. La rebeldía, según su razonamiento, se distinguía de la guerra civil, tanto por su grado como por su carácter, y el código de leyes aplicable a la una era demasiado estrecho para abarcar la otra, teniendo un profundo cisma social por su misma naturaleza y escala, derechos reconocidos y responsabilidades correspondientes que variaban a la inversa de sus propósitos y de sus resultados. Con tales argumentos, los abogados tenían la posibilidad de armar una auténtica defensa de Maximiliano, y la aproximaron, aunque sin profundizarla. Su extranjería magnificaba su ofensa, pero magnificaba asimismo la cuestión en disputa, que superaba a los prejuicios primitivos del patriotismo y resultaba impertinente, de todos modos, desde el momento en que se identificó lealmente con su patria adoptiva. Se había librado de la posición falsa en que lo colocó la protección francesa, y al permanecer en su puesto a muerte o vida, después de la salida de los franceses, había vindicado su independencia y se había convertido en realidad en un jefe de partido. Llamado a México por uno de los bandos antagónicos empeñados en una guerra civil y esforzándose por ganar la otra, cuya fe y cuya obra adoptó voluntariamente, concibió su misión como la de un árbitro y mediador y recurrió a la fuerza, porque la fuerza era indispensable, como afirmó en un discurso pronunciado en Querétaro, ya que sin lucha y sangre no hay triunfo estable, ni desarrollo político, ni progreso perdurable. Todos los derechos adquiridos por la humanidad se ganaban, en última instancia, por medio de la fuerza, y por medio de la fuerza se perpetuaban todos sus males, y la legitimidad de la fuerza resultaba de sus frutos. La misma autoridad que lo encauzaba tenía un origen revolucionario,
y debía su legalidad a un código en disputa y a la aquiescencia popular. Maximiliano podía invocar la misma justificación. Los derechos y los agravios de la última ratio dependían de los intereses que prevalecían y eran necesariamente parciales y relativos. Los medios empleados eran igualmente arbitrarios, y cuando un pueblo libraba una guerra civil para hacer o deshacer sus propias instituciones, los caudillos reconocidos tenían el derecho de reclamar contra la justicia criminal y de invocar, conforme a las leyes de la guerra, los fueros políticos. En esta categoría se encontraba el caso de Maximiliano. La norma adoptada en el caso del presidente de los Confederados, Jefferson Davis, al terminarse la guerra civil en los Estados Unidos, fue citada como un precedente consonante con las prácticas de las naciones civilizadas y un ejemplo digno de emulación en México. Pero los argumentos esgrimidos por los hombres de leyes eran demasiado bien fundados para impresionar a un tribunal militar y fueron desechados por la corte como una mera decoración forense, parecida al pórtico clásico de la tela de fondo, contra la cual la justicia ciega hacía la diligencia del caso. Compenetrados de lo que quedaba atrás, los jueces hicieron de un lado lo que estaba por venir y se limitaron a la evidencia material acumulada en la mesa. Carecían de competencia para fiscalizar a Maximiliano en las perspectivas históricas y de discreción para medir su transgresión en términos de la evolución histórica. A horas avanzadas de la noche del 15 de junio, emitieron el veredicto dictado por el gobierno que nombró el tribunal y le entregó la ley, y por los intereses que prevalecieron, representados por el ejército. Se fijó la ejecución para el día siguiente, y poco antes de la hora señalada, se intimó la sentencia a los condenados. Maximiliano la esperaba. Tenía formada su opinión de un tribunal que suponía integrado por jóvenes oficiales más o menos analfabetos y cuya competencia para representar la comedia togada y procesarlo se basaba en la posesión de informes presentables. Acababa de recibir, algunas horas antes, la noticia de la muerte de Carlota. Aunque era un infundio, nunca resultó mentira más afortunada. Otro vínculo con la vida roto, dijo. Hizo sus preparativos con serenidad, dictó algunas cartas, hizo sus devociones, comulgó, confesó a su médico que morir era más fácil de lo que se figuraba y le encargó de decir a su madre que había cumplido con su deber. A la hora señalada, concurrió a la cita puntualmente, pero la cortesía regia no le fue reciprocada y la hora extrema pasó como pasaban todas las horas en un país en que poco importaba el tiempo, ni siquiera en aquel momento. La tardanza le ocasionó la llegada de un telegrama de San Luis que autorizaba la suspensión de la sentencia por 3 días. El condenado deploró la espera, pues había terminado con el mundo y compartía poco las esperanzas que sus amigos sacaron de la demora. Sus amigos en San Luis Potosí no perdonaban esfuerzo para salvarlo. Riva Palacio y su colega apelaron repetidas veces al presidente, regresaron otra vez al palacio, redoblaron los pasos perdidos en la antesala y recibieron incansablemente la negativa paciente del Lerdo de Tejada, que defendía el santuario con la razón de Estado. El recluso del santuario les recibió y se explicó con pena. Simpatizaba con su misión, se daba cuenta de lo penoso de su oficio y de la aflicción que les causaba la inflexibilidad del gobierno. Sabía que no podía comprender su rigor ahora, ni apreciar la justicia que la dictaba, y si no, al tiempo. El gobierno obra por necesidad en esta ocasión, negando los sentimientos humanitarios de los que ha dado y dará todavía pruebas incontables, recalcó el presidente. La ley y la sentencia son inexorables ahora, porque así lo exige la seguridad pública. También puede aconsejar la economía de sangre, y eso será la satisfacción más grande de mi vida. La tumba de Maximiliano y de los demás será la redención de los otros extraviados. Y en la salida, Lerdo de Tejada, Iglesias y todos los demás centinelas del santuario repitieron la misma consigna. Después de los abogados vinieron los diplomáticos. El ministro de Prusia, ya no el tío de los nudillos de acero, sino el barón Magnus, de otro carácter, telegrafió al presidente a nombre de la humanidad, a nombre del cielo, a falta de otras credenciales para conseguir una audiencia, y cayó en San Luis para interceder en persona. Y gracias a su súplica se consiguió el plazo, concesión que, apenas otorgada,
el presidente se arrepintió de autorizar, ya que la suspensión de sentencia prolongaba la agonía inútilmente. Pero el varón era bien intencionado. Enseguida llegaron las mujeres. La princesa Salm, cuyo marido estaba preso con el archiduque, había sido expulsada de Querétaro por tramar la evasión de Maximiliano y sobornar a sus custodios, pero se la recibió en San Luis con simpatía y consideración. Al preguntar a Iglesias si no le hubiera complacido el buen éxito del complot, este asintió tácitamente con una sonrisa comprensiva. Y aunque no logró arrebatar la misma confesión del presidente, su actitud la dejó con la misma impresión. Pero ella no ganó más que el plazo ya otorgado al varón Magnus. En vísperas de vencerse el plazo, volvió a invadir el santuario y, encontrando al presidente pálido y extenuado, se echó a sus pies y, abrazando sus rodillas, se negó a salir sin el indulto. Mas no hubiera hecho la misma Carlota. En su reseña de la escena, la princesa recapacitó los esfuerzos laboriosos realizados por Juárez para levantarla. La dama era antigua acróbata de circo y su respuesta cada vez más cansada. Si todos los soberanos de Europa estuviesen a sus pies, le dijo, le sería imposible indultar a Maximiliano. No era él quien lo condenaba, sino la ley y el pueblo. Si él no cumpliera con su deber, el pueblo mismo le arrancaría la vida, y a él también la suya. La defensa hubiera parecido insuficiente, tal vez si no hubiese sido cargada de su íntima convicción. La ley y el pueblo. Dentro de esas limitaciones latía el corazón del santuario. Obligado a cumplir y prohibido simpatizar, dejó la última palabra a Iglesias, que acompañó a la princesa a la puerta, asegurándole que al presidente le apenaba profundamente la necesidad de inmolar una víctima tan noble como Maximiliano y de sacrificar a 2 de sus propios compatriotas. Salida la princesa, entró una delegación de 200 mujeres. Salidas ellas, entró la esposa de Miramón con 2 niños. Ella salió desmayada en brazos del ujier. Entonces, al fin, Juárez se encerró, negándose a recibir a nadie por 3 días. Por penosas que fueron las escenas que no se permitió rehuir, tenía la conciencia tranquila y su correspondencia con su familia durante aquellos días no revelaba sentimiento alguno, sino para su próxima reunión. Sin embargo, la ordalía fue más dura para él que para Maximiliano. Él no había terminado con el mundo, ni el mundo con él. En el mes que transcurrió entre la captura y el proceso de Maximiliano, la cuestión fue debatida urbi et orbi, en todos los países afectados, por toda clase de interés, por toda variedad de inteligencia y todo tipo de carácter, y la opinión mundial fiscalizaba a Juárez a su vez. Los soberanos de Europa hicieron representaciones concertadas y levantaron protestas ante el gobierno de Washington, que contribuyó a la agitación con un gesto formal a favor del condenado. Más poderosa, sin embargo, que la solidaridad de los soberanos fue la autoridad de ardientes republicanos que intercedieron también por la vida del príncipe. Después de los abogados, de los diplomáticos, de las mujeres, los poetas levantaron la voz. Lamartine, que había ensalzado la idea napoleónica, tuvo la discreción de callarse, pero Víctor Hugo, que había denunciado la empresa y cuyas palabras ardientes fueron otras tantas bocas de fuego durante el sitio de Puebla en 1863, era un partidario con derecho a hacerse oír. Que este príncipe, que no adivinaba que era hombre, sepa que hay en él una miseria, el rey, y una majestad, el hombre. Jamás se ha presentado a vosotros una ocasión más magnífica. Juárez, haced que la civilización dé un paso inmenso. Abolid sobre la faz de la tierra la pena suprema. Que el mundo vea esta cosa prodigiosa. Que la nación, en el momento de aniquilar a su vecino vencido, reflexione que es hombre y le suelte y le diga, tú eras el pueblo como los demás, vete. Esta será, Juárez, vuestra segunda victoria. La primera, vencer la usurpación, es magnífica. La segunda, perdonar al usurpador, es sublime. Sobre todos los códigos monárquicos, chorreando sangre, abrid la ley de luz. Y en la más santa página del libro supremo, que se vea el dedo de la República puesto sobre el mandamiento de Dios, no matarás. Y más potente aún que la retórica sonora del poeta,
era la voz del correligionario aguerrido, Garibaldi, cuyo prestigio era inmenso en México, donde los liberales lo consideraban casi un hermano de sangre. Garibaldi también abogaba por la ley limpia de sangre, pero todas estas intervenciones adolecían de dos limitaciones: el tiempo y el lugar. Llegaban tarde y de parte de extranjeros. Ya no era hora para intervenciones de ninguna clase, de ninguna parte, por ningún motivo. Un mensaje de Seward, en que sugería al gobierno que las medidas rigurosas no levantarían el carácter de los Estados Unidos de México en la estimación de los pueblos cultos, provocó una respuesta brusca. El gobierno, que ha dado ya numerosas pruebas de sus principios humanitarios y de sus sentimientos generosos, debe tener presente también, según las circunstancias de los casos, lo que exigen los principios de justicia y su deber para con el pueblo mexicano. Bien hubiera podido pensar Garibaldi en su propia divisa: la Italia farà da sé, antes de interceder. Y el silencio de Juárez le daba la respuesta más elocuente. Juárez tenía compasión, ante todo, por su propio pueblo, y tomó su partido el día mismo de la caída de Querétaro. Los impacientes están dados todos a Satanás, escribió a Santa Cilia, porque quisieran que en un instante quedara todo terminado, aunque los grandes criminales quedaran impunes y sin garantía la paz futura de la nación. Pero el gobierno, sin hacerles caso, sigue corriendo despacio con el firme propósito de hacer lo que más convenga al país, sin que influyan en sus determinaciones la venganza personal, la compasión mal entendida, ni amago alguno extranjero, sean cuales fueren los términos con que se quiere disfrazar. Hemos luchado por la independencia y autonomía de México y es preciso que esto sea una realidad. El mundo exterior estaba muy remoto durante aquel mes crítico. La única posibilidad de interponer apelación estaba en manos de quienes se encontraban sobre el terreno, y ellos agotaron todos los medios a su alcance. Los abogados y los solicitantes que le siguieron a San Luis Potosí declararon que ni el presidente ni sus ministros manifestaron una actitud rencorosa y que motivos razonables apoyaban su rigor. Lerdo de Tejada expuso sucintamente la razón de Estado. Los pueblos débiles no tienen el derecho de ser generosos, dijo una vez, y otra vez, más formalmente: la guerra civil puede y debe terminar con la conciliación de los partidos, pero para eso es esencial que el gobierno quite los elementos de disturbio probables. Para desvanecer el temor del barón Magnus, propuso un compromiso formal, en nombre de los monarcas de Europa, de que ni Maximiliano ni sus asociados volverían a pisar el suelo mexicano, si se les conmutara la pena extrema. Y el emperador Franz Joseph propuso la misma garantía y dio la prueba más irrecusable de su buena fe, renunciando al pacto de familia para salvar a su hermano. Pero no había promesa, y mucho menos promesa de príncipe o rescate de rey, capaz de vencer la desconfianza de los mutilados. El recelo era respetable, el temor era legítimo, pero era siempre el temor, la fuerza que rige al mundo y perpetúa sus violencias variables y sus venganzas genealógicas, y contra cuyo imperio no hay razón que valga. Si el temor era bien fundado y si la razón asistía al recelo, era sin embargo un punto discutible. La garantía más firme contra una repetición de la intervención la proporcionaba el saldo de la intervención, escarmiento infinitamente más formidable que el sacrificio del testaferro. Pero era demasiado temprano para apreciar el resultado en las amplias perspectivas históricas. Aquí, también, el tiempo y el lugar limitaban la vista larga. El gobierno estaba cercado por el ejército y la vindicta militar era inexorable. En Querétaro, los combatientes clamaban por la cabeza de Maximiliano y el sacrificio de todos los imperialistas, los grandes y los insignificantes por igual. En el comedor del hotel, un oficial del Estado Mayor del general Escobedo recomendaba que el cadáver de Maximiliano fuera despedazado y repartido en cada pueblo de México. La exasperación de la sangre vertida clamaba contra la clemencia, y para exaltar al público se circulaban las cartas de despedida a sus madres de dos jóvenes patriotas, Arteaga y Salazar, ejecutados bajo el sanguinario decreto del 3 de octubre. Porfirio Díaz, personalmente el más templado a la vez que el más intrépido de los patriotas, previno al presidente de que no le sería posible responder del ejército que sitiaba la capital si se indultara al emperador.
Una xenofobia implacable inflamaba a los patriotas victoriosos y estalló al divulgarse la interposición de Seward, hecha a instancias del gobierno austriaco. Los oficiales exigían el desafío público de la injerencia de Washington, y cuando el ministro americano, de paso por Nueva Orleans, recibió un telegrama de Seward en que lo apremiaba a que precipitara su marcha a México para solicitar el indulto de los presos, optó por posponer su salida por temor de recibir el desaire inevitable. La tensión eléctrica que vibraba en aquellos momentos era intocable. La presión de la opinión, como lo reconocía el presidente, era la fuerza que dominaba y dirigía al gobierno. Si en realidad era irresistible, ¿y de dónde provenía? ¿De las calderas del ejército o de los extremistas que lo rodeaban o de su propia conciencia? Y si aquella inspiración pasaba de ser pasión que presumía de opinión, también fueron puntos muy discutibles. Pero no cabe duda de que el gobierno anticipó el fallo. Ni Querétaro ni San Luis eran sitios favorables, ni los días siguientes del triunfo, los momentos propicios para pronunciar un fallo a sangre fría. Si se hubiese aplazado el proceso y si se le hubiera instituido en la capital ante un tribunal de reconocida competencia, muchos observadores opinaron que la templanza hubiera acabado por prevalecer. El proceso fue instituido precisamente para evitar toda apariencia de precipitación, pero el fallo estaba predeterminado y el gobierno, después de correr despacio por 5 años, obró con urgencia extrema al llegar a la meta. A Maximiliano, Mejía y Miramón se les ha mandado juzgar en consejo de guerra, conforme a la ley de 25 de enero de 1862, escribió Juárez a su familia a los 8 días de la caída de Querétaro. Pudiera habérseles ejecutado con solo la identificación de sus personas por hallarse en el caso expresado en la citada ley, pero el gobierno ha querido que haya un juicio formal en que se hagan constar los cargos y las defensas de los reos. Así se alajará toda imputación de precipitación y encono que la mala fe quiere atribuirle. Anoche fue la orden. Probablemente en la semana inmediata quedará terminado el juicio. El breve plazo concedido a las apariencias expiró la madrugada del 19 de junio. Maximiliano conservó su serenidad hasta el fin. Durante los últimos días de expectativa, que sacaban de la vaina de la vida el temple intrínseco del carácter, se transparentaba la gracia innata del alma bien nacida que lo sostenía. La catástrofe purgó por completo los pequeños motivos de pique y soberbia que lo precipitaron al desastre. No tengo hiel ni amargura en el fondo del corazón, repitió más de una vez a un emisario del ministro francés que lo acompañaba en la cárcel, y su conducta dio fe de su sinceridad. Ni una sola palabra de recriminación pasó por sus labios. En vísperas de la prueba de fuego, volvió a impetrar por la vida de sus camaradas y pedir que fuera él la única víctima. Aunque estaba escrito que no debían encontrarse, escribió a Juárez, felicitándolo por su triunfo y exhortándole a que aprovechara su sangre. Que mi sangre sea la última derramada, y dedicad esa perseverancia que habéis demostrado en defensa de la causa que acaba de triunfar, y que me fue grato reconocer y estimar en los días postreros, a la tarea más noble de reconciliar los ánimos y de establecer la paz en este desgraciado país. Así, en espíritu, se reunió al fin con Juárez. La despedida transmutaba su ambición en la satisfacción de una buena muerte, y una buena muerte le aseguró ese poder. Puntualmente, a la hora fijada, 3 coches recogieron su carga penal y desfilaron por las calles de Querétaro, acompañados por las escenas angustiosas de simpatía popular que suelen solemnizar tales ocasiones y que borraron en esta el recuerdo de un sinnúmero de otras vidas oscuramente sacrificadas, sin pompa y aparato. La mujer de Mejía corría detrás del coche, lanzando gritos de angustia. El paso de los otros entre la muchedumbre provocó manifestaciones de respeto mudo, de conmiseración, de indignación, de consternación, de todo sentimiento menos el resentimiento o la hostilidad. Y la facilidad del sentimiento popular acompañó a los condenados, paso a paso, al ritmo de la pop, al ritmo de la posa, hasta el cerro de las campanas, la inminencia en las afueras de la ciudad en donde Maximiliano cayó preso y donde terminó su curso. Al bajar del coche, tuvo que dar el brazo a su padre confesor,
que estaba a punto de desmayarse. Mirando al mar humano de los espectadores, cercados por un cordón de 4,000 soldados, preguntó si algún amigo suyo se encontraba entre ellos y se le aseguró que el barón Magnus presenciaba el espectáculo. Privándose de su último privilegio, se dio el lugar de honor en el centro a Miramón, en homenaje a un buen soldado. Extendiendo la vista sobre la valla de bayonetas que formaban los confines de su imperio, sonrió a los ojos tristes de la primera fila, y cuando el capitán del pelotón le pidió perdón, le agradeció y le mandó cumplir con su deber. Muero por una causa justa, la causa de la libertad y la independencia de México, dijo con voz clara. Que mi sangre ponga coto a las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Siempre había deseado salir del mundo con brillo y aquel anhelo no le fue negado. Era una mañana luminosa y la hora fresca antes de la salida del sol, cuando clamó los ojos por última vez en el horizonte verde y el amplio valle y la serranía azul a punto de ser bendecida por el rubio sol. Vino el fulgor de la descarga y 3 figuras arrojaron sus sombras sobre la indiferencia letal de la tierra. El último vale del monarca agonizante, según algunos, era hombre, hombre.